Muy buenas tardes, padre. Un gusto en saludarlo, un gusto en saludar a todos los que nos escuchan, nos ven en esta emisión de Diálogos con Sacerdotes en Divina Voluntad. El día de ahora tenemos como invitado al padre Rodrigo Hernández Cerda de la diócesis de Saltillo. Así es. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Y es un honor pues tenerlo en este programa que pues seguido lo vamos a tener. Bueno, Gracias. para presentarlo al padre, él es el que ha asistido desde el 2022. Nuestros retiros sacerdotales en la Arquidiócesis de Guadalajara comenzaron Sí, en el 2021, a finales del 2021, y a principios del 2022 comenzamos con temas eh, temas sobre los volúmenes, sobre temas principales de la Divina Voluntad en los retiros sacerdotales. Y bueno, pues ya tenemos pues todos estos años con retiros sacerdotales y el Padre ha sido uno de los más asiduos a nuestros retiros. Bendito sea Dios. Por eso pues agradecemos mucho pues que esté aquí, Padre. Gracias. gracias. Bueno, y para comenzar, la semana pasada estuvimos con el Padre Felipe de Jesús. Él nos dio digamos, una cita sobre la importancia de conocer, especialmente dirigidas para los sacerdotes, el conocimiento de la divina voluntad para que ellos tengan este llamado cada vez más fuerte a conocer la maravilla de estos escritos. Y ahora vamos comenzando de una forma progresiva a hablar de los temas que competen a cada uno de los volúmenes. El día de ahora comenzaremos con los temas del volumen uno. Es importante hacer una recapitulación que el volumen uno, Luisa no lo escribe en el momento, sino que lo escribe años después cuando su confesor le pide que escriba desde el principio todo lo que nuestro Señor le ha dicho en, Ujú. en sus éxtasis. Entonces, bueno, esto es importante por el tono en cómo ella lo redacta, porque ella logra aquí, ella poner esposo mío, amado mío, cuando apenas ella iba comenzando. Entonces, por eso hay algunas palabras que nos hacen entender, pues que claro, lo escribió después. Sin Ujú. embargo, es muy importante porque son temas muy básicos y muy importantes para comenzar a vivir en la divina voluntad, que son eh, temas claves porque Jesús va a ir trabajando el alma de una forma progresiva eh, mientras el alma se disponga. Y también los volúmenes de cielo nos muestran toda esta gama de temas que va dándole a Luisa conforme ella los va viviendo. Bueno, Ujú. muy bien, gracias, padre. Es- Sí, Vamos comenzando, ¿qué le parece? Con sí, los temas del volumen uno. adelante. Bueno, primero mencionamos lo que son los temas. En la primera parte se llama vacío y purificación. Ujú. La segunda parte, mortificación e imitación de Cristo. Tercera parte, la prueba y la fortaleza. Cuarta parte, aprendiendo el camino de la cruz. Y quinta parte, luz y unión con Jesús. Muy bien, sí, gracias, padre. Sí, ciertamente estos temas que los voy a proyectar enseguida son los temas que a grandes rasgos va a trabajar el volumen 1. El día de ahora vamos a hablar particularmente del vacío y la purificación. Muy bien. Aquí empezamos con esta pregunta. Ujú. ¿Para qué? Hija mía, para llegar perfectamente a hacer uno nuestro querer,
El alma debe de volverse invisible. Debe imitarme a mí. Volumen del 3 de mayo 21 de 1900. Sí, así es, El, padre. Si usted se fija, Ujú. hay una cita anterior que Sí, dice, ¿qué quiere hacer Jesús de mí? ok, sí, sí. Si gusta, la leo y usted la explica. Mire, No dice, la tengo por la mano. la Ah, mira, sí. O la sea, mira que tengo sobre ti no es de otra cosa prodigiosa y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra, sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. así es. Qué maravilla lo que nuestro Señor está marcando aquí. Partimos un poco del volumen 3 porque es Ah, el que nos muestra la meta, ¿no? Y, sí, y como dice aquí en las negritas, ¿no? Jesús lo que quiere hacer de nosotros es absorbernos en su voluntad. ¿Qué nos puede decir de esto, Padre? también nos pide aquí nuestra disponibilidad, el ir es dejándonos absorber por su voluntad, ¿verdad? Que eso lo tenemos que ir trabajando poco a poco todos los días. Dice, hacerte una sola cosa con ella, hacer de ti ese ejemplar perfecto de una enfermedad, de tu querer con el mío. Y en esto, pues, se tiene que estar trabajando. No es de un día para otro, sino de todos los días. Así es, Padre. Es un proceso, ¿verdad? Así es, Eh, Y cuando Jesús habla de absorberte en mi voluntad, implica que nos quiere totalmente quitar todo lo nuestro para ponernos solamente en su querer, en su voluntad. así es. Y luego dice aquí algo bonito, dice, es el milagro de los milagros, lo que quiero hacer de ti. Y para eso nosotros tenemos que también estar dispuestos. Cierto, Padre, si no hay disposición, no Así hay ese nivel de, de trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Él quiere caminar con nosotros, en así es. nosotros. Bien, hay una segunda pregunta, Padre, que dice, ¿para qué? ¿Para qué Jesús quiere que lleguemos a vivir en la unidad de la voluntad? En esa, que no, ¿para qué nos quiere absorber en su voluntad? Y aquí nos dice la respuesta. Sí, para llegar perfectamente a ser uno nuestro querer. El alma debe de volverse invisible, debe imitarme a mí. Impresionante, ¿no, Padre? Que el Sí. Jesús sea nuestro modelo a seguir, no las cosas del mundo. ¿Y qué implica que el alma se vuelva invisible? Concentrarnos solamente en Dios y no en otra cosa. Así. Abandonarnos con Él. Yo me lo imagino como que nuestra alma fuera un cristal y nuestra alma se enfanga cada vez que hacemos y vivimos en nuestra voluntad, nuestro querer. Ujú. Y conforme nos vamos acercando a la gracia, ese cristal se va haciendo más limpio. Y Jesús dice que Él quiere
dice, quiere hacer, al alma debe volverse invisible. Y entonces me imagino cuando esas puertas de cristal, que muchas veces no las vemos, y a veces me ha tocado una vez que choqué con una puerta de cristal pensando que no había nada de tan transparente que estaba, Ujú. porque Jesús vive tan dentro de nosotros que Él quiere reflejarse. Y mientras nuestra alma siga enfangada, no, Él no puede reflejar su luz, ni puede reflejar todo lo que es Él. Muy bien. Estar unidos con Él también. Así es. Y luego viene otra pregunta, Padre. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llegar a esto? Porque Jesús nos habla que en su divina voluntad, el alma fundida llega a esta fusión total de que llega a cristificarse, a ser toda en Cristo, en Jesús, en su divina voluntad. Pero suena muy bonito, pero ¿cómo? Y Ujú. aquí dice una cita. ¿Nos la pudiera leer, Padre, por favor? Dice, destruyéndote a ti misma para poner todos los bienes. ¿Qué fortuna sería la tuya si, destruyéndote a ti misma hasta hacerte invisible, pudieras recibir una forma toda divina? Es más, tú con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser. Vendrías a retener en ti la fuente divina. Y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendrías a tener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias y no tendrías que buscarlos en otra parte, sino en ti mismo. Nos refiere el volumen 3 del 21 de mayo del 900. Y creo que esta cita nos da a entender el cómo, ¿no? Jesús Sí, dice, destruyéndote a ti misma hasta hacerte invisible y adquirir así. una forma toda divina. Y bueno, creo que el proceso para ir quitando nuestro ego, ¿verdad? Que es lo que primero que Jesús quiere retirar, todos nuestros apegos, es un proceso que solamente aprendiéndolo en la divina voluntad, Padre, ¿verdad? Creo que la iglesia nos ha dado mucho camino para poder entender, pues, los pecados y entender cómo todo nuestro caminar ha sido siempre mirándonos a nosotros con un ego muy alto. Y Jesús ahora, para darnos este milagro, este regalo tan grande, pues busca eso, ¿no? Destruir ese ego para que Él pueda reinar. Aquí también nos va ayudando a ser conscientes de que nos creó a su imagen y semejanza. Así es. Irlo descubriendo. Irlo descubriendo, ¿verdad? Esta es la meta, la que Sí. Jesús quiere que lleguemos a entender y comprender, que somos para Él y que Él quiere ser en nosotros en su voluntad y ser imagen y semejanza de Dios, a readquirirla, porque la perdimos desde el principio. Sí. Muy bien, ahora, pues entendiendo la meta, vamos ahora ver cómo Jesús comienza a trabajar el alma que le ha dicho que sí. Y el comienzo es este. Jesús la aparta y la aleja del mundo exterior para trabajar su mundo interior. Y bueno, tenemos una cita de San Juan creo que nos puede ilustrar mucho lo que usted ya había comentado, Padre. Sí. Nos dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. No somos del mundo, Padre.
Somos de Dios, ¿verdad? Así es. Muy bien, entonces, por Puede eso, ayudar sí, el que padre, estemos, adelante, adelante. nos puede ayudar el que pues demos ese testimonio de que estamos evangelizados, Así es, porque a veces nos encontramos a personas fuera de la iglesia, en tiendas, en otros lugares, y a veces nosotros decimos, ¿por qué ni siquiera me saludó? Porque se dejan llevar por el mundo, o a veces decimos porque no están evangelizados. cierto. Exactamente, padre. Creo que entender primeramente lo que es el mundo, ¿verdad? Como nos lo dice eh, en el catecismo, ¿no? Que la concupiscencia pues nos lleva a ese mundo, a vivir en el mundo con todas sus banalidades, con todas sus seducciones y muchas veces ese mundo está tan arraigado en nuestro interior que ni nos damos cuenta que estamos en el mundo. Y Así por es, eso lo primero que Jesús quiere hacer con Luisa y con todos nosotros es purificar nuestro mundo interior y el mundo exterior, claro. Y aquí viene ujú. una cita muy bella para entender cómo Jesús quiere purificar ese mundo interior de nosotros. Sí, nos dice respecto a este del mundo interior, yo soy el único que merece ser amado, le decía Jesús a Luis. Y si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Una cita creo que para reflexionar mucho, eh, porque sabemos muy bien que la divina voluntad es esa vida interior con la Trinidad, es una vida interior con la vida de Cristo. Y en esa interioridad, pues lo primero que Jesús quiere es entrar a ese interior, pero ve que no puede, no puede permanecer ahí. Así es. Y como No, usted le decía, Padre, también, sí, no hay disposición de la criatura a quitar ese mundo, pues imposible, ¿verdad? podría ser también que tengamos la conciencia, como nos dice aquí al principio, yo soy el único que merece ser amado, amado como nuestro Dios, que tener esa conciencia y esa memoria que nos puede ayudar también, que Él merece ser amado. Así es, Padre. Creo que si no hay esa conciencia, porque esa conciencia Dios la va a ir despertando en la medida en que nosotros vayamos conociéndonos a nosotros mismos, Así es, en la medida en que vayamos conociendo a Dios, va a ser una luz que se va a despertar dentro de nosotros, que nos vamos a ver cada vez más, más atados al mundo y nos vamos a dar cuenta que no estamos en Dios. Y creo que Jesús nos va a ir descubriendo esto, ¿verdad? Para tomar decisiones e ir dejando el mundo, la vida del mundo. así es. Y yo creo, Padre, que cuando Jesús va diciendo, yo soy el único que merece ser amado, y si no quita este pequeño mundo que te rodea, este es pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente a tu corazón. Es imaginemos todas las veces también en nuestro día.
cotidiano, ¿cuántas veces hay murmullos en nuestro interior que no son de Dios? ¿Verdad? Así es. Y que estos quitan la paz. Muy bien. Y para poder llegar a este vacío interior, pues Jesús nos propone el desapego. Desapego del mundo exterior. Así es. Bueno, ahí continuamos. Sí. ¿Cómo contentar a Jesús en cuanto al desapego del mundo exterior? Dice, ahora hemos quedado solos, no haya alguien quien nos disturbe. ¿No estás ahora más contenta que antes que debías contentar a tantos y tantas? Mira, es más fácil contentar a uno solo. Debes hacer la cuenta que yo, con mayúscula, y tú estamos solos en el mundo. Primer momento, ¿verdad, padre? Así es, Pensar que solamente existimos Jesús y yo. Esto no así es. significa no hacerle caso al prójimo, sino que no pensar en nuestro interior en cosas que pueden, murmullos que pueden quitarnos a Jesús. También cuando le preguntamos a Jesús, que Él nos dice, te amo como si fuera la única persona. O sea, nos ama con un amor personal, nos Ah, toma en cuenta. cierto, Padre. Nos ama con un amor personal, no un amor en masa, ¿verdad? Así es, Sino Él nos conoce a cada uno en lo personal, tal cual somos, y por eso Él quiere trabajar nuestra vida en forma personal. Dice, es más fácil contentar a uno solo. Debes hacer en cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo. Y entonces esta es una actitud, Padre, así es, ¿verdad? De decir, al único que tengo que agradar es a Jesús. así es, Y este acto tan pequeño nos ayuda a desapegarnos de aquellos a quien queremos agradar en forma exterior. Por eso es desapego del mundo exterior, porque si empezamos a agradar solo a Jesús, entonces ya nos vamos desapegando de quedar bien con los demás, ¿verdad, Padre? Hay una frase de un santo que fue mártir de ahí de San Juan de los Lagos, Sí. San Pedro Esqueda. Ujú. Una oración que está ahí en su capilla dice, le dice es otro sacerdote que le dice a Dios, muchas veces escuché otras voces y no escuché tu voz. Dios santo. Que muchas veces escucha las voces de otras personas o del mundo, pero no la de Dios. Y le pide perdón por no haber hecho su voluntad. Por eso Él nos dice, ¿verdad? Haz de cuenta que Dios y nosotros estamos solos en el mundo. Concentrarnos en Él. Cierto, Padre. Ujú. Y creo que es una de las primeras cositas que tenemos que ir descubriendo, esas Sí, voces interiores de quién son, ¿verdad? así es. Y si no son de Dios, porque sabemos muy bien cuándo es la voz de Dios, si conocemos sus mandamientos, si conocemos su palabra, nos vamos acercando a esa luz que es su voz, es su palabra, y vamos ahí descubriendo cuándo no son las voces de Dios y son las voces de otras ideas que son ajenas a Dios, ¿verdad? Así es. Bien, pero también habla sobre el polvo de la voluntad humana, Padre. En el Sí. bueno. Respecto a esto nos dice, estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí, te circundan el corazón de polvo, de modo que te hace sentir débil mi gracia, no más viva. Yo en mi vida y en casa, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios.
y todo a él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto? Pues padre, aquí hay mucho que decir, ¿verdad? Así es. Yo cuando leí esto por primera vez, nunca pensé que una plática familiar donde a lo mejor se metía a platicar de alguien empolvaba mi voluntad. Ajá. Y Jesús quiere hacer de mi vida transparente para que Él pueda reflejarse. Entonces, si yo la tengo llena de polvo por esas pláticas que pueden surgir con amigos, con familia, donde pues se habla de otras personas, de otras cosas que ensucian, pues se empolvan, aquí dice empolvan, me puse a pensar, no, pues en el día a día, cuánto nos empolvamos de nuestra propia voluntad y por eso Jesús no se puede reflejar, no puede, no puede, eh, no podemos adquirir esa imagen. Y bueno, pues este es como también una actitud, ¿verdad? Y, Cómo y acercarnos y a esas buscar con quién pláticas? platicamos. Así es, padre. Esto era lo que le quería preguntar. ¿Cómo? ¿Cómo acercarnos cuando Ujú. estamos con esas personas y que se empieza a hablar de otros y para no ensuciar nuestra voluntad? Así es. Podría ser que tengamos mucho cuidado, cuando menos con quién compartimos el evangelio de cada domingo, platicar lo lógico con quien asistió a misa, no con quien no puede estar, Sí, y que sean pláticas pues más de Dios y menos de nuestra voluntad. así es, padre. Más de Dios. Yo creo que aquí valdría la pena también recalcar que siempre mostrar esa mirada misericordiosa cuando se habla de los demás, ¿no? La Así. misericordia de Dios. Y no Y engancharnos con lo que esas. te decía hace unos días, ¿verdad? La regla de oro. Trata Exacto. a los demás como quieras que te traten a ti. Sí, exactamente. Al fin y Tratar, al cabo dice, recuerda que polvo eres y al polvo has de volver. exacto. Por eso nos dice que nuestra voluntad humana, circunda el corazón de polvo. Así es, Padre. Bueno, pero luego dice también otro aspecto aquí Ujú. sobre nuestro interior. Si durante el día, perdón, decía, si durante el día mi mente se ocupaba en pensar en personas a las cuales yo quería, enseguida me reprendía diciéndome, ¿esto es lo que me quieres? ¿Quién te ha amado como yo? Mira, si tú no terminas con esto, yo te dejo. Así es, Padre. Bueno, pues aquí está también una reprensión de Jesús a Luisa. Y creo que eso nos lo hace a todos nosotros también. Jesús Sí, reprende cuando nosotros le decimos que sí queremos vivir en su divina voluntad. Estamos leyendo las lecciones del cielo, la palabra de Dios, y continuamos nosotros obsesionados pues con nuestras formas de pensar, sabiendo ya lo que nos dice. así es, Entonces Jesús nos reprende, ¿verdad? así es, Y la manera en cómo lo hace con Luisa es muy peculiar porque dice, ¿esto es lo que me quieres? ¿Lo bien que me quieres? ¿Quién te ha amado como yo? Si tú no terminas con esto, yo te dejo. No, 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 padre. Si a mí me fuerte. dijeran esto, yo no. No, ¿verdad? Aquí cuando dice,
a personas a las cuales yo quería, o sea, que ya no las quiere. Claro, así es. Entonces, Sí, exactamente. La- ahí como que dice, no digas que los querías, que los debes de querer siempre, como sean, con sus pecados, con sus errores, con todo, así quererlos, seguir queriéndolos. Mirando en todos a Jesús, ¿verdad, Ah, Padre? porque humanamente decimos, me hizo esto esta persona, ya no la quiero. Y eso es lo que Jesús no quiere. Claro, exacto, porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Mm. Cuando estamos mirando ese dolor que tenemos y no estamos mirando a Jesús en ese momento, que Así Jesús es, nos está compartiendo ese dolor y que tenemos que reparar. así es. Bueno, pero también, Padre, yo creo que todas estas cosas que acabamos de leer en cuanto al mundo exterior, Jesús lo que está recalcando aquí es que Él quiere estar dentro de nosotros. Y si nosotros no dejamos el mundo exterior en el sentido de, no significa de no estar en el mundo, no, significa de no estar mi mente en el mundo, que mi mente Ajá, esté en Jesús en el momento en que yo lo agrade solamente a Él, en que mis pláticas estén impregnadas de Dios, en que mi mente esté ocupada en amarlo, aunque a través del prójimo, y que solo sea Jesús mi interior y mi pilar para poder vivir, empezará ese desapego exterior, ¿verdad? Es así es. lo que Jesús trata de decir en esta lección. Pero también ahora Jesús nos habla del desapego del mundo interior, que significa vaciar nuestra voluntad de nuestro querer humano. Aquí hay una cita, Padre. Sí, nos dice, una mañana después de la comunión, me dio una luz tan clara sobre el gran amor que Él me daba y sobre la volubilidad e inconstancia de las criaturas. Me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de Él. Y esto es con mirar a las criaturas como imagen de Dios. De modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que solo Dios era el primer autor de aquel bien y que se había servido de la criatura para dármelo. Entonces mi corazón se unía más a Dios. Hasta ahí. Bueno, maravilloso, Padre, porque Ujú. aquí empieza un desapego más profundo, ¿verdad? Así Se es. trata de vaciar mi voluntad, mi querer. Y bueno, aquí es algo importante, dice, me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de Jesús, ¿verdad? Porque vivimos y convivimos cotidianamente con las personas, no podemos estar alejadas de ellas, Así es. pero para que no nos quiten al interior a Jesús, Él nos dice cómo. Y esto es muy útil porque a veces no queremos amar a las personas. Exacto, Tenemos que hacer el esfuerzo. Dice, amar a las personas sin separarme de él. De decir, acompáñame para amarlas como tú las amas. así es. Porque si por nosotros fuera, ni queremos ya visitar a esas personas en sus casas. Ujú. Sí, ese sería nuestro querer, ¿verdad, Padre? Ajá, En el momento en que me hacen algo, jamás, ¿no? Ver a esa persona y es más, entra un odio en el corazón. Pero dice, Jesús me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin sí, separarme de él. Y lo primero que nos dice es mirar a las criaturas como imagen de Dios. así es, Y esto es nuestro primer ejercicio, ¿verdad? así es, Porque normalmente no las miramos como imagen de Dios, porque decimos, ¿cómo voy a ver a Dios en aquella persona
que me odia, o en aquella persona que me hizo tal cosa, en aquella persona que secuestró a mi hijo, en aquella persona que me robó, en aquella persona. Dice, ¿cómo voy a ver a Dios? Y aquí nos dice Jesús cómo. Dice, de modo que si Ujú. recibía el bien de las criaturas, debía pensar que solo Dios era el primer autor de aquel bien y que se había servido de la criatura para dármelo. Sí. Así es, Y luego dice, si recibo mortificaciones, debo mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para santificación. Mi así es. corazón quedaba resentido. Entonces, esto es bien bonito, padre, ¿no cree? Es un ejercicio porque normalmente estamos acostumbrados a ver de otra manera, ¿verdad? Y otros ejemplos podría ser también a esa persona que siento que se vengó de mí con lo que me dijo. Siento que se burló de mí. Ah, ¿Verdad? así es. Exacto. Eso es muy común, que ni Ujú. siquiera suponemos cosas, ¿verdad? Así es, Suponemos las cosas. Pero aquí está muy claro. Si recibimos elogios, dice Jesús, date cuenta que todo me lo debes de referir a mí, ¿verdad? así es, Pero si recibimos mortificaciones y desprecios de otros, tenemos que mirar que todo eso es un instrumento que Jesús está usando para vaciarme lo que hay adentro y santificarme más, ¿verdad? Porque Jesús Él murió en la cruz, Él fue despreciado y es un momento oportuno para unirnos a su pasión, sí. ¿verdad? A Y veces nos dicen, te vas a hacer santo, sobrellevando a esa persona. exactamente, Padre. Y ese es el modo en cómo podemos ver a Jesús, ¿verdad? Sí, Por eso Jesús nunca nos da más de lo que nuestra alma no puede soportar, ¿verdad? Y esto es así es, importante, saber que todo es para nuestro bien. sí, Nada es como es por demás, sino que todo es necesario porque Jesús nos quiere llevar a ese estado tan alto de santidad. así es. Muy Que bien, le cuesta mucho. exactamente. Ahora vamos a leer, Padre, lo de los modos de humillarse, que también es una forma del desapego interior. Muy bien. Modos de humillarse. Yo quiero que pienses más en esto. Ah, no quiero, no quiero. Perdón, sí. No quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia, es un impedimento para estrecharla en mi amor. Así es. Yo me acuerdo de que leí la vida de Santo Domingo Sabio y Sí, precisamente él decía esto, antes morir que pecar, ¿verdad? Es una consigna de un santo que no quiere también ofender a Dios en absoluto. lo dijo también María Goretti. María Goretti también, así es, Primero prefiero morirme que ofender a Dios. así es, Padre. Entonces, cuando un alma está convencida de esta consigna, ¿no? De este decreto de amor que quiere hacer ante Dios, pues va a tomar todo como provecho. Pues veamos cómo murió esta jovencita de María Goretti, Santa María Sí, Goretti. Ella, pues fue ultrajada en el sentido de que fue apuñalada y con- por defender la virtud de la castidad y la pureza. así es. Entonces, pues, eh,
Dice, no quiero que pienses más que en esto, dice Jesús. Y por eso Jesús, cuando ve un alma así, pues la estrecha en amor, ¿verdad? Así es. Y luego nos dice algo importante, dice, porque siempre busca en su mente envolverse en el fango del pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo. Cuando un alma no piensa en Dios, o sea, está continuamente sumergida en el pecado, su mente, que es lo importante aquí en la divina voluntad, nuestra mente, porque dice Jesús, si no, no puedo entrar a tu corazón, está envuelta en otras cosas, en preocupaciones, en tristezas, Así es. y dice, con aquellas ideas se encierra a sí misma y yo no encuentro nada. Mejor, dice Jesús, pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente. Bueno, Padre, pues esto es lo Ujú. que Jesús nos va dando en esta lección, Así es. el vacío interior. ¿Qué nos puede decir más al respecto de esta lección de ahora? Bueno, también viene otra pregunta. Dice, ¿para qué? Sí, Ah, no, pues esa ya la vimos. ya lo vimos, sí. Respecto a esto, también me gustaría compartir en cuanto a los modos de humillarse. Ajá, Muchas veces nos gana también nuestro querer humano de decir, ¿y yo por qué si yo no tuve la culpa? ¿Y yo por qué me voy a humillar? Vamos a decirlo así, pidiéndole perdón a esta persona si ella fue la que empezó. Pero aquí debemos de poner en práctica lo que nos decía el Papa Benedicto XVI en el año de la misericordia. Practicar también el perdón cuando te lo pidan. Dar el perdón y si yo ofendí, pedir perdón. Yo creo que es otra manera de humillarse. así. Aunque tú no hayas sido el culpable, debes de tener la iniciativa de humillarte y pedir perdón Exacto, Padre. para El vencer nuestro orgullo, nuestra voluntad e imitar más a Jesús. cierto, porque Jesús fue el primero que pidió perdón ante el Padre, ¿verdad? Para todos nosotros. Él nos dio ese perdón y es una forma de humillarnos, de Ajá. reconocer nuestra nada y quien se humilla, como María, que ella fue la eterna humillada, ¿verdad? Ella Ujú. se humilló ante nuestro Señor y pues, ¿qué decir también de Luisa? Y ese es el camino. El camino es reconocer nuestra nada para que Jesús sea todo. Bueno, pero Jesús nos deja mucha tarea el día de hoy. Y no tener miedo de humillarse, porque Claro, dice la palabra de Dios, el que se humilla será enaltecido. así es. No dejarnos llevar por decir, si yo me humillo, ¿qué van a pensar de mí? Mejor preocúpate, ¿qué piensa Jesús? ¿Qué es lo Exacto, que está? No tener miedo a tener esta humillación y ofrecérsela a Dios. así es, Padre. Bien, pues bueno, Padre, pues con esto vamos cerrando, ¿verdad? Jesús nos Así es, muestra como varias tareas para empezar a vaciar nuestro mundo interior, así es. primeramente reflexionando qué tanto hay en nuestra imaginación, en nuestra mente, que no dejamos entrar a Jesús. Segundo, nos invita también a no estar inmiscuidos en pláticas, conversaciones, en donde se ofenda con la crítica, con tantas cosas a Jesús y empolvar nuestra voluntad, sino que Jesús quiere que nuestra alma esté transparente para amarlo y que siempre nuestra boca esté su palabra, su evangelio, su libro de cielo. Y pues también nos muestra en síntesis en estas tareas que para desapegarnos del mundo exterior
es necesario que todo lo hagamos para agradarlo a Él, no agradar a las personas. Y para Así, despertar nuestro mundo interior, Jesús nos invita a aprender a humillarnos, para mirarlo solo a Él y que Él sea nuestro único contento. Nunca más tener la intención de no pecar jamás, no ofender jamás a Jesús, es decir, antes morir que pecar, ¿verdad? así es. Bien, ¿algo para cerrar, Padre, en relación a esta lección del vacío y purificación interior, que le pueda Pues, decir específicamente a los sacerdotes? ok. Pues que pongamos en práctica esto último que nos dice, que pensemos en amarnos, no solamente como sacerdotes, sino con nuestras comunidades, en amarnos y en contentarnos mutuamente. Muchas veces se nos hace muy difícil decirle a alguien, pedirle perdón, pero puede ser con otras formas, con otras atenciones. En el buen sentido, pensar que no pasó nada y pedirle también al Espíritu Santo que sepa amar y contentar yo a esa persona y automáticamente esa persona conmigo. Sobre todo con quien hayamos tenido algún malentendido, un mal comentario, y ojalá que no se dé el momento un enojo que no debe de haber. Muy bien, pues muchísimas gracias, Padre, que así sea para todos, especialmente para nuestros sacerdotes que va dirigido este programa. Y pues invitar a todos los sacerdotes también a que se unan a estos diálogos, los que vayan conversando, los que vayan leyendo poco a poco, ¿verdad? Que quieran eh, ir conversando estos hermosos eh, enseñanzas, estas hermosas enseñanzas de cielo, para que vayamos descubriendo, vayamos soltando nuestra conversación y que poco a poco se haga nuestra esta hermosa palabra, esta hermosa verdad para encaminarnos todos a la divina voluntad. Bueno, pues Padre, quisiera darnos su bendición para cerrar este programa. Ya nada más como último, antes de darle la bendición, como sacerdotes pensemos en algún sacerdote, incluso hasta con el obispo, que nos comuniquemos con ellos y decirle, quiero contentarme contigo por este detalle que pasó, porque a lo mejor ni se da cuenta, a lo mejor ni sabe, pero decirle, yo tengo esto y quiero contentarme contigo, quiero perdonarte, en el nombre de Jesús, En el nombre ¿verdad? de Jesús. Así Para es. que no haya malos entendidos, malos resentimientos y pongamos en práctica esto que Jesús nos dice, pensar y hacerlo en amarnos y contentarnos mutuamente. Así sea, Padre. Muchas Bueno, gracias. pues, gusto compartir con ustedes esta tarde este tema y yo les bendigo, que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. A usted, gracias, a ustedes y gusto en saludar. Hasta luego, Padre. Gracias. Hasta luego.